En este final del mes de abril, santero católico, y casi ya en el de mayo, florido, como denominan los y las católicas a sus deidades femeninas, que es cuando los centros de enseñanza de diario católico se preñan de cánticos a sus símbolos virginales, y en los de titularidad pública, esos casi 20.000 delegados y delegadas diocesanas que pagamos entre todos para que impartan catecismo, dentro de sus planes de evangelización, llenan de flores los pasillos y las aulas y de algunos panfletos recordando la virginidad de la Madre de Dios. Debería dedicar esta editorial a resaltar el muy merecido homenaje póstumo que se ofreció a Gonzalo Puente Ojea en la Ateneo de Madrid el pasado 20 de abril. O a dar una pincelada sobre la campaña de Europa Laica de 2017 para que se anulen las casillas de la vergüenza que la agencia tributaria nos impone año tras año y que nos cuestan a todos y a todas, creyentes o no, señalemos o no la casilla, más de 600 millones de euros, de los que unos 400 de nada van a parar a organizaciones religiosas y a los saraos de la Conferencia Episcopal y del Vaticano, donde ejerce el populista Francisco. O incluso me podría referir a la escatológica, vergonzante y no constitucional arriada de banderas ordenada por la ministra de la Cosa en cuarteles y locales militares durante unos días de la semana, que denominan como santa en el orbe cristiano. O también me podría referir quizá a la nueva campaña de recogida de apoyos, a la que en unos minutos se va a referir el compañero Fermín, sobre la obligada necesidad de denunciar y derogar los acuerdos concordatarios con la Santa Sede para poder hablar en serio de una nueva ley de educación o de un supuesto pacto. O incluso me podría referir al alcalde de un municipio que forma parte de la red de municipios por un Estado laico, Oviedo, que invitará el día del Corpus a un arzobispo muy peculiar a cuchipandas a costa del erario público y a degustar las fresas de cándamo. Pero en este momento me preocupa muchísimo la inercia fascista, totalitaria, fundamentalista, insolidaria y de no respeto a los derechos humanos más elementales que se está produciendo en Europa y también en otros lugares, sus causas y sus posibles letales consecuencias, algunas de ellas ya padecidas muy recientemente en la mitad del siglo pasado. Cuando se van a cumplir en mayo 3 años que terminamos de elaborar la Carta Europea del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, y fuera presentada ante las instituciones europeas, Parlamento y Gobiernos el 30 de junio de ese mismo año, deseo resaltar el valor y oportunidad de ese documento, que no debería de quedar en el olvido ni por la Unión Europea, ni por el Consejo de Europa, ni por los gobiernos y poderes legislativos. Esta carta, que sigue colgada y que está colgada en nuestra web laicismo.org, expresa que el objetivo de la laicidad, es decir, de los principios democráticos de convivencia, debe ser una meta en la construcción europea para lograr un marco de protección y fomento de la libertad de conciencia por encima de las fronteras. Se recuerda en esa carta que la laicidad se asienta en 3 principios intrínsecos a la propia democracia y a los derechos humanos: la libertad de conciencia, la igualdad de derechos sin privilegio ni discriminación y la universalidad de las políticas públicas, lo que implica la clara distinción entre lo público y lo privado y la estricta separación entre la política y las religiones u otros particularismos ideológicos. Sin embargo, en el conjunto europeo, me refiero no solo a la Unión Europea, sino a los 49 países del Consejo de Europa, incluyendo Turquía, se percibe cada vez más una situación acelerada de pérdida de derechos y libertades cívicas en casi todos los campos, afectando muy directamente al derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la convivencia, a la solidaridad y a la democracia participativa. Ideologías como las religiosas y las neoliberales del siglo XXI imponen sus formas excluyentes de entender el mundo y las relaciones interpersonales con sus dogmas económicos y sus dogmas religiosos, configurando políticas asociales, es decir, profundamente desiguales, y generando con ello enormes desigualdades sociales y económicas, recortes de derechos a la mayoría de la población y especialmente a los grupos más desfavorecidos y excluidos, afectando además en muchísimos lugares a una gran desigualdad por razón de clase social, sexo, orientación sexual, origen étnico o nacional y capacidades funcionales. Un cóctel formado por los efectos de una crisis económica provocada con la imposición de un capitalismo depredador, un determinado modelo insolidario de globalización
y los brotes de corrupción de algunos políticos y políticas sin escrúpulos impide en estos momentos una respuesta alentadora de los partidos tradicionales, incluso de la izquierda más tradicional y defensora en estos últimos 200 años de los derechos, las libertades y la democracia. Ello hace que entre una inmensa mayoría de la población crezca un temor infundado e insolidario con la inmigración, por ejemplo, creando con ello un potente caldo de cultivo para el auge de grupos de extrema derecha, mientras aflora un cierto asamblearismo insurgente muy complejo en el ámbito de la izquierda. En estados como Hungría, Rusia, Polonia, Holanda, Turquía o Francia y otros muchos crecen personajes mito, personajes guía, salvapatrias que alientan los totalitarismos y el nacionalpopulismo. Qué poco me gustan los términos patria y patriota, qué connotaciones anidan, vengan de donde vengan. Asistimos sin duda al final de una época, inmersos en la era digital, que trae irremediablemente la inteligencia artificial y con ello modelos de producción y convivencia muy diferentes a los conocidos hasta ahora. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Asistimos al derrumbe de los partidos políticos clásicos, apareciendo movimientos ocasionales de extrema derecha e incluso la izquierda histórica se ha dividido y fraccionado enormemente en toda Europa y los sindicatos de clase están perdiendo influencia. Con todo ello, la incertidumbre social y política crece. Con el desmantelamiento del papel de los estados, de la red pública y de los servicios comunitarios a la ciudadanía, surgen las organizaciones religiosas de caridad y beneficencia para hacerse cargo de la pobreza y ganar enteros ante la población. En esta situación tan compleja, chamanes religiosos y charlatanes políticos tienen todas las de ganar, favorecidos ahora no por el ágora del pueblo, sino por las redes sociales como consecuencia de la disrupción digital. Los derechos, las libertades, en especial la libertad de conciencia, y ya no digamos la laicidad institucional, que todavía no hemos alcanzado, en mi opinión, están más lejos que nunca y lo estuvieron en estos últimos 20 años. De ahí la necesidad de relectura de la Carta de la Laicidad y también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cada vez se tiene menos en cuenta. Buenas tardes.